Bienvenido a su canal Visión Espirista. Hoy tenemos un tema del capítulo 6 del segundo libro del Libro de los Espíritus. En, en esta presentación hice una síntesis del contenido de este capítulo. Veamos. La vida de los espíritus. Espíritu errante. El profesor Allan Kardec utiliza la palabra de origen del francés erraticite, el cual fue traducido como errante, término que designa la condición de los espíritus que aún no han terminado su purificación o perfección, teniendo la necesidad de reencarnar hasta lograrlo. Esa es la idea de la palabra errante cuando se dice espíritu errante. El tiempo de desencarnado de una alma errante varía. No tiene, por decir así, un intervalo o periodo establecido, más bien depende exclusivamente del libre albedrío del espíritu y de la autorización de Dios. O sea, no hay un término de tiempo que se pueda contar, porque en el mundo de los espíritus no es igual que en este mundo físico material. Todas las almas erráticas son de todas las clases, o sea, de los diferentes órdenes. Todas las almas son errantes, exceptuando los espíritus puros. No necesitan de más reencarnar. El alma errática, en ese estado, se instruyen por los espíritus superiores y también estudiando sus vidas pasadas y buscan cómo superar para poder seguir con su camino a la perfección. En otras palabras, los espíritus errantes siguen aprendiendo siendo espíritus. No solamente se aprenden en este mundo material o en los planetas donde el espíritu toma un cuerpo material, sino que también en el mundo espiritual siguen aprendiendo. Solo los espíritus errantes de clase inferior poseen algunas pasiones terrenales. En otras palabras, los espíritus de orden inferior mantienen ciertas debilidades, impurezas, que aunque son espíritus, están todavía envueltos en cierta materia que los mantiene todavía imperfectos. Los espíritus errantes, según sus méritos, pueden ser felices, como también estar en una condición de penitencia o castigo, dependiendo de la conducta que tuvieron durante, tenían un cuerpo, ¿verdad?, para experimentar, para mejorar, para cumplir con el propósito de purificación. Los espíritus errantes inferiores tienen ciertas limitaciones, en especial cuando estos visitan los mundos superiores. Pueden verlo, pero no pueden quedarse. O sea, en otras palabras, los espíritus inferiores sí pueden ir a diferentes planetas, ¿verdad?, más elevados, pueden verlo, pero no pueden quedarse en esos planetas superiores. Los espíritus superiores o puros bajan a los mundos inferiores con el propósito para iluminar a los espíritus inferiores encarnados. Por eso que de vez en cuando, décadas o siglos, aparecen personas como Jesús, como Buda, como otras personas que le llaman los iluminados, personajes iluminados, pero en realidad estos espíritus superiores vienen a ayudarnos a conocer el camino, la senda que debemos de seguir
los espíritus que estamos tratando de perfeccionarnos. Los espíritus errantes, muchos de ellos permanecen en mundos transitorios, donde aún no hay medio de subsistencia de cuerpo material, dado que los espíritus errantes no necesitan de un ambiente habitable corporalmente. O sea, hay mundos que se están formando que a pesar que no tienen un hábitat para un cuerpo material, según el libro de los espíritus, según los espíritus, esos planetas que aparentemente no están habitables, sí hay espíritus en esos planetas habitando, pero a un nivel que para nosotros no pareciera que fuera posible, pero sí ellos están habitando en esos planetas. Los mundos transitorios son los que están en proceso de convertirse en mundos habitados por seres corporales de forma material. Todos los mundos en estado transitorio están habitados por los espíritus errantes de diferentes orden. Es lo que acabamos de decir, que los espíritus habitan en esos mundos de formación, ¿verdad? Hay un propósito en el cual Dios permite que siempre todos los planetas de formación, que le llaman transitorio, estén los espíritus con un propósito que solo Dios lo sabe. Los espíritus superiores o puros saben mucho. Los espíritus impuros son más o menos ignorantes en lo relativo a todas las cosas, a todos los misterios del universo. Los espíritus puros tienen mucho conocimiento. En el caso de los espíritus de bajo orden, tienen muy poco conocimiento, ya que todavía están en el proceso de purificación y de evolución. El tiempo en el mundo de los espíritus no tiene influencia alguna. O sea, el tiempo en el mundo de los espíritus no tiene influencia alguna. Viven fuera del tiempo, como lo conocemos en la tierra. O sea, el espíritu no está bajo el dominio del tiempo como estamos nosotros, que comenzamos a envejecer al pasar el tiempo. Y el espíritu no, el espíritu sigue siendo el mismo, no envejece y no muere. Solo los espíritus superiores pueden ver a Dios y lo comprenden. Los espíritus errantes inferiores lo presienten. Es como en el caso de nosotros. Nosotros no podemos ver a Dios, pero sí presentimos y sentimos la presencia de Dios. Los espíritus errantes inferiores sienten la soberanía de Dios, igualmente como los espíritus encarnados, o sea, el hombre. Los espíritus en general no necesitan de órganos para ver, oír y sentir. La percepción es absoluta en ellos. O sea, los espíritus miran, escuchan y sienten, pero no como el uso de los órganos que nosotros tenemos audible, el habla, palpar, ¿verdad? No, sino que en generalmente estos atributos de la percepción es generalizado en todo su ser. Los espíritus, para trasladarse de un punto a otro en el inmenso universo, lo hacen a la velocidad del pensamiento. Podemos decir que pueden estar en todas partes a la vez. Eso indica que el viajar para los espíritus es más rápido, podemos decir, o a la velocidad de la luz o mucho más veloz que la velocidad de la luz. Los espíritus son sensibles a la belleza de la naturaleza conforme a su actitud para apreciarla y comprenderla. O sea, reconocen la belleza de los mundos. Los espíritus no pueden sentir cansancio, no tienen necesidad de descanso corporal como los hombres. Sus acciones son completamente intelectual
y su reposo completamente moral. Fíjense bien, no hay un cansancio físico, pero sí hay un reposo moral, o sea, de conciencia, ¿verdad? Hay unas acciones de conciencia. Los espíritus inferiores pueden sufrir por angustias morales, fíjense bien, que los atormentan más dolorosamente que los padecimientos físicos. O sea, cuando un espíritu se siente con angustia y dolor, eso no es un sentimiento parecido al de nosotros, es muy distinto, pero sí hay un sentimiento de remordimiento a nivel espiritual, sí, ¿verdad? Se sienten eh, inconformes, se sienten como desesperados, pero a un nivel espiritual muy distinto al de nosotros, pero relacionando la palabra de la parte física nuestra con lo que ellos han demostrado a través de que ellos narran cómo se sienten. Los espíritus al desencarnar mantienen el periespíritu. Esto es muy importante. De su última existencia, dependiendo del nivel de materia que aún contenga. Este tiene, este tiene a la percepción como cuando estaba encarnado, sintiendo frío y calor sin existir verdaderamente estos elementos. O sea, a veces hay espíritus que dicen que sienten calor, hay otros espíritus que dicen que sienten frío, pero sinceramente es una percepción, ¿verdad?, de su conciencia. No es que exista un fuego, existe un frío, no. Es la percepción que ellos tienen. Acuérdense que estos espíritus estuvieron encarnados y tienen esa conciencia de lo que es sentir frío y lo que es sentir calor. Desprendiéndose del cuerpo, el espíritu puede sufrir, pero ese sufrimiento no es del cuerpo físico. Volvemos a remarcar, los espíritus vuelven a remarcar qué tipo de sufrimiento sienten los espíritus, ¿verdad?, inferiores, ¿verdad?, impuros, que no han podido evolucionar a la perfección o a la pureza. Si el espíritu no tuviera el periespíritu, sería inaccesible a toda la sensación penosa. Entre más se purifica, más etérea se torna la esencia del periespíritu. En otra palabra, el periespíritu es el que nos da esa sensación a nivel espiritual, porque se mantiene todavía en el mundo de los espíritus, ¿verdad?, el periespíritu, ¿verdad?, mantiene todavía, cuando va evolucionando o perfeccionando o purificándose, ese periespíritu se va haciendo más sublime. Sabemos que en el espíritu hay percepción, sensación, audición, visión, que esa facultad son atributos de todo su ser. No hay un órgano o no hay órganos específicos como nosotros que tenemos el órgano de la vista, el órgano audible, el órgano del habla, el órgano del tacto, no, sino que en el mundo los espíritus tienen esa percepción y esa sensación, pero en general en todo su ser. Los padecimientos guardan relación con la conducta cuya consecuencia los espíritus sufren y que esa nueva existencia es la fuente de una felicidad inefable para los que han seguido el camino del bien. Si sufren es porque así lo han querido. Solo deben de culparse a sí mismos, tanto en el otro mundo como en este. Muy importante, ¿verdad?, que los sufrimientos que nosotros tenemos en este mundo, como el que tenemos en el mundo espiritual, depende de nuestra conducta y de nuestras decisiones. No es culpa de Dios, no es culpa de, por decirlo así, de otros espíritus, aunque sabemos que hay otros espíritus que inducen a los espíritus a no crecer, a no evolucionar. Los espíritus errantes escogen la clase de prueba que quieren sufrir. Escuchemos bien. Dios les deja la responsabilidad completa de sus actos y de las consecuencias de esto.
Dios les deja la libertad para que recomiencen lo que hizo mal. Fíjense bien cómo Dios nos permite que podamos avanzar en nuestra vida espiritual para llegar a ser puros, para estar delante de la presencia de Dios. El Espíritu sabe que al elegir un camino tendrá que sufrir determinado tipo de lucha. En otra palabra, lo que dicen los espíritus en este capítulo 6 es de que nuestra vida en este mundo terrenal o en otro planeta material, la situación que nosotros enfrentamos es porque nosotros tomamos esa decisión para superar esas pruebas. Es preciso que sea enviado a un medio en el que pueda sufrir las pruebas que ha pedido. O sea, cuando el Espíritu pide una situación de pruebas, el Espíritu llega a cierto medio social, económico, para poder enfrentar esas pruebas, si la va a poder sobresalir, si va a eh, poder llegar a cumplir esa prueba, tiene que venir en una condición donde él pueda realmente, ¿verdad?, salir adelante. Si no, tendrá que volver de nuevo a reencarnar y volver a hacer esas pruebas. Hay espíritus que desde un comienzo toman camino que lo eximen de muchas pruebas, tomando el bien, como lo enseña nuestro Señor Jesús de Nazaret. Hay espíritus que llegan a la pureza, a la perfección, de un modo más rápido, porque son espíritus que de alguna manera han seguido el buen camino o la buena enseñanza de nuestro Señor Jesús. Así como en este mundo, que hay personas que se dedican completamente a lo que es la vida religiosa y se convierten en santos, se convierten en personas muy dedicadas a las cosas de Dios. Y esta persona, pues como muchos monjes, personas que se dedican completamente toda su existencia de vida en la tierra a meditaciones y mantener su mente libre de todo mal, estas personas llegan más rápido a la evolución y a la perfección. La caída de Adán sucede cuando éste, siendo enseñado por los espíritus puros, suelen extraviarse y seguir el camino del mal. Pierden el derecho al paraíso prometido por Dios. En otra palabra, cuando los espíritus, cuando son criados, ellos son criados simples, ¿verdad? Sencillos, sin ningún tipo de conocimiento, y son guiados por espíritus superiores, pero ellos desobedecen, pierden el paraíso donde Dios le promete que todos nosotros vamos a estar. Los espíritus errantes, una de las pruebas más tentadoras es de tener muchas riquezas y poder. Se convierte en trampa, fíjense bien, y obstáculos que es casi imposible de superar para el perfeccionamiento. Muchos espíritus que eligen venir a este mundo, a otros planetas, en una condición de riqueza y poder, para ellos es una prueba durísima, porque entre más tienes, más Dios te pide. Tienes que responder. Entre más tienes poder y dinero, Dios te va a pedir más. Los espíritus de los diferentes órdenes se constituyen en una jerarquía de poder entre ellos, por su grado de ascendiente moral irresistibles. Irresistible, o sea, en otra palabra, hay una jerarquía dentro de los espíritus. Hay espíritus superiores, como los arcángeles, como los serafines, como los querubines, que ellos están superiores a todos los espíritus de bajo orden.
O sea, los espíritus de bajo orden obedecen a estos espíritus superiores. El más grande en la tierra, por ejemplo, un espíritu encarnado, puede pertenecer a la última categoría entre los espíritus. Fíjense bien. Mientras que su servidor podrá estar en los primeros órdenes. O sea, cuando miramos a una persona, era bien sencilla, humilde, ¿verdad? Y de un buen corazón maravilloso, es posible que ese es un espíritu bueno, un espíritu que ya casi está en la perfección. Y podemos ver una persona muy poderosa, con mucha riqueza, con mucho poder, pero egoísta, orgulloso, era sin carisma, no tiene amor a su prójimo, tiene un espíritu muy bajo de orden, o sea, un espíritu inferior. Los de la misma categoría se reúnen para una especie de afinidad y forman grupos o familias unidos por la simpatía y por el objetivo que se proponen. O sea, en otra palabra, podemos decir que existen ciertos grupos de espíritus, ¿verdad?, del mismo orden que se unen para un propósito. Los espíritus buenos pueden ir a todas partes para ejercer influencia sobre los malos, para que busquen el arrepentimiento para su propia elevación. O sea, siempre los espíritus buenos, siempre los espíritus superiores, de alguna manera ellos quieren influir, ayudar a los espíritus que van en el camino de la evolución, que están estancados, que están perezosos, y les anima de algún modo para que ellos se superen. Los espíritus malos impiden tanto como puedan que los espíritus sin experiencia lleguen al bien supremo. O sea, los espíritus malos, ellos como están en una condición muy baja, no quieren que los otros espíritus jóvenes, por decirlo así, puedan ir, ¿verdad?, creciendo, evolucionando, ya que ellos, como son espíritus perezosos, son espíritus que quieren estar, ¿verdad?, tranquilos, sin molestarse, sin hacer ningún esfuerzo. Quieren que todos los otros espíritus jóvenes, podemos decir, no crezcan, y ellos se queden siempre estancados. Entonces tratan de que esos espíritus se queden como ellos, pues. Esa es la misión que ellos tienen. Los espíritus se reconocen entre los familiares y los buenos amigos cuando desencarnan, mas le dan la bienvenida a los más cercanos. O sea, cuando nosotros desencarnamos, siempre vamos a tener espíritus buenos, familiares, amigos que nos estén esperando. Solo podrán estar juntos si son del mismo grado de perfección. O sea, si tenemos un familiar, un abuelo, un amigo, pero él es un nivel, ellos son espíritus superiores, lastimosamente no podrán estar, nosotros no podremos estar con ellos si no estamos a su mismo nivel. El odio solo existe entre los espíritus inferiores. O sea, entre los espíritus buenos y puros no existe eso. Los espíritus no pueden engañarse unos a otros. O sea, es difícil que un espíritu inferior trate de engañar a un espíritu puro. En cada existencia se libera de algunas impurezas como consecuencia en busca de más elevación. Esa es la idea, ¿no? Que cada vez que tengamos una nueva existencia, la idea es que vayamos purificándonos, eliminando las impurezas, tratando de llegar a ser espíritus perfectos. Los pensamientos de los deudos son considerados por los espíritus errantes como la forma en que son invocados. Cuando nosotros tenemos personas, ¿verdad?, de nuestra familia o amigos y pensamos en ellos, los espíritus presienten, sienten, ¿verdad?, ese sentimiento de recuerdo, ese sentimiento de amor, ese sentimiento de que estamos pensando en ellos. Y entonces ellos como que sienten cierto
con tentación cuando nosotros pensamos en ellos. Por eso es bueno siempre orar por ellos. Sabemos que están en el mundo de los espíritus, pero ellos nos escuchan nuestras oraciones porque reconocen que lo estamos recordando. La dicha eterna, la dicha eterna es 1000 veces preferible a los placeres efímeros de la tierra. O sea, que la dicha eterna es mucho mejor que los placeres temporales, efímeros o temporales que nosotros podemos tener en esta tierra. Debemos de calcular qué es lo que en realidad vale mejor. Lo que vamos a tener en el mundo de los espíritus o lo que vamos a tener en este mundo terrenal. Los espíritus de un orden elevado solo permanecen en la tierra por poco tiempo. O sea, ellos vienen y posiblemente reencarnen, pero no duran mucho tiempo. O sea, mueren muy jóvenes. Es posiblemente que muchos jóvenes que son buenos, muy buenos y mueren jóvenes, es posiblemente que sean espíritus de un orden elevado. Este mundo, en cierto modo, se encuentra rodeado de espíritus vulgares, de bajo orden en todas las regiones, constituye la población del mundo invisible. O sea, en otras palabras, esto quiere decir que en el planeta Tierra, por lo menos en este planeta Tierra, hay más espíritus, ¿verdad? De orden inferior, muchos más espíritus de orden inferior que están en el planeta Tierra, en todo el planeta Tierra, tratando de influir, ¿verdad? En la maldad, en, la, en el propósito de que el hombre no mejore. Las guerras, por ejemplo, las guerras es una manera de que ellos influyen en la realización de las guerras, en las enfermedades también, en la destrucción del planeta Tierra, ¿verdad? Todo eso que el hombre hace para destruir el clima, la naturaleza, son influencias de estos espíritus de bajo orden en la Tierra. El recuerdo de los espíritus errantes es muy importante para ellos. Si son dichosos, los hace felices. Es lo que acabamos de decir. El recuerdo de espíritus errantes que nosotros tengamos, ellos se sienten felices. Entre más personas lo recuerdan de verdad, posiblemente se presente. Cuando hay un grupo de personas hablando de un espíritu errante, o sea, un espíritu que ha desencarnado, mencionan su nombre, mencionan sus características, su sociabilidad que tuvieron, es posible que él se presente en ese lugar. La visita a la tumba es una manera de dar a conocer que se piensa en el espíritu ausente. Lo importante son los sentimientos de las personas a su recuerdo. ¿Ves? Es importante siempre tener memoria de aquellos que están desencarnados. Los espíritus asisten muy a menudo a su funeral, salvo aquellos que son de orden muy elevado. ¿Ok? Entonces, posiblemente los espíritus asisten a su funeral, ¿verdad? Miran, ¿verdad? Todo el evento, ¿verdad? Cuando está en el ataúd, las personas que están ahí llorando, pero los que ya tienen cierta elevación, evolución, ya a ellos ya eso no les da mucha importancia. Entonces, hermano, aquí vemos una vez más lo importante de conocer y leer el libro de los espíritus, donde hemos visto en cierta manera una síntesis, un resumen de este capítulo para conocer cómo es la vida de los espíritus, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer o qué hacemos nosotros cuando estemos en el mundo de los espíritus? Porque todos nosotros de alguna manera vamos a desencarnar, vamos a morir y vamos a ir al mundo de los espíritus y reconocer todas estas características que hemos hablado, ¿verdad? De los espíritus y tener una idea clara de nuestra verdadera existencia
y de lo que vale en realidad la pena. O sea, la verdad es la vida espiritual. La vida terrenal o la vida en los planetas materiales es corta, es rápida y no vale la pena la ambición, el orgullo, la envidia, porque nada de eso sirve en el mundo de los espíritus. Bueno, hermano, gracias por verme, por escucharme. Espero que esto siga, era siempre utilizando como una herramienta para que las personas se animen a leer el libro de los espíritus de Allan Kardec y sus otros 4 libros más que ayuda a comprender muchas cosas que el hombre no ha podido dar una respuesta correcta, ni los religiosos tampoco. Gracias, hermano. Gracias por verme. Visión Espiritista. Tendremos otro programa. Primeramente Dios. Que Dios los acompañe y bendiciones a todos ustedes.